Amigos, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través de Mega Canal, la señal de tu ciudad en cualquier punto de la República Mexicana donde te encuentres. Bueno, te invito para que enriquezcas este espacio con tus comentarios. Hoy vamos a tratar de todos estos temas que vayamos en el avance. Y bueno, antes de iniciar con este interesante tema, vamos a saludar al público que nos hace el favor de sintonizarnos a través por internet en tiempo real en www.megacanal.tv. Muchísimas gracias en tiempo real por acompañarnos, o para quienes nos visitan en nuestros archivos que no vieron el programa del martes en vivo a las 5 o en las retransmisiones, bueno, se van a www.asusalud.tv. Muchísimas gracias, amigos que nos visitan en por esta otra vía en A Su Salud. Bien, vamos a iniciar el programa, vamos a platicar con la doctora Norma Patricia Ramos, vamos a hablar de infertilidad, de las técnicas de innovación que existen hoy en día para este serio problema de la infertilidad o la esterilidad, que platicaremos de todos estos padecimientos, enfermedades pues propias, algunas del hombre, otras que se deben de tratar en pareja. Es muy interesante lo que nos propone la doctora Norma Patricia. Vamos con esta cápsula para que conozcamos un poco acerca de infertilidad. La reproducción asistida o fecundación artificial es la técnica de tratamiento de la esterilidad o infertilidad. Consiste en auxiliar, transformar o sustituir procesos destinados a ocurrir espontáneamente en el aparato genital femenino por medio de una manipulación ginecológica, sin generar modificación alguna en el patrimonio genético del embrión humano. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esterilidad e infertilidad? Se dice que una pareja es infértil si, tras un año de relaciones sexuales sin control anticonceptivo y de tener relaciones sexuales frecuentes, no se ha conseguido un embarazo. La pareja estéril es aquella que no puede lograr un embarazo, siendo necesario que la consulta sea para ambos miembros de la pareja, ya que estudios han revelado que en un 30% de los casos las causas son femeninas, en otro 30% masculinas y en un tanto suelen ser mixtas. En el restante 10% de las parejas, la esterilidad o infertilidad puede ser sin causa aparente. Siga con nosotros y entérese de los métodos más comunes de reproducción asistida. Informando a Su Salud, el programa de los especialistas, marcando la pauta. Bueno, del Centro Especializado en Reproducción y Genética nos acompaña pues la doctora Norma Patricia Ramos, directora de Sergen, ubicados en la Torre Especialidades Ángeles del Carmen, aquí en Guadalajara. Bienvenida al programa, doctora. Mucho gusto otra vez en estar aquí contigo para platicar un poco del tema de la infertilidad, que como ya veíamos en los avances, pues realmente hay mucho camino que hacer y muchas técnicas que tenemos y que se van innovando y mejorando las que ya existían, perfeccionándolas para que cada vez más parejas puedan tener y lograr su objetivo, ¿no?, de ser padres. Sí, doctora, bueno, hablamos se veía en la cápsula un 10%, aunque esto se ha incrementado de manera importante, vamos a hablar de un 20% de las actualmente parejas que estamos hablando entre un 16 y un 20% de parejas con problemas de infertilidad, actualmente. Antes, dice usted, antes se han mejorado mucho las técnicas, antes no era posible, cuando existía el problema de la infertilidad, ha ido mejorando esto, hoy en día ya es para cualquier pareja con esta problemática solucionarlo. Realmente el problema de las técnicas de reproducción asistida muchas veces en los avances son los costos, que cada vez es como una computadora, ¿no? Tú tienes una computadora nueva y al día siguiente, a la semana siguiente ya salió una de mejor generación, con mayor capacidad. Básicamente aquí es importante al hacer una atención integral, tener un buen diagnóstico de esta pareja, saber a qué nos vamos a enfocar. Y obviamente los equipos que tenemos para reproducción en los laboratorios también van cambiando y se van modificando. Y esto nos permite cada vez ser un poquito más precisos, más selectos a la hora de seleccionar un embrión, en el caso de una fertilización in vitro y que se tenga que transferir, incluso pruebas genéticas que antes no se podían hacer, ¿no? De tomar una célula al embrión, analizarlo antes de transferirlo y ver que es un embrión genéticamente sano. Qué interesante, ¿no? ¿Cuáles son las patologías o enfermedades más frecuentes en infertilidad? Pues mira, a grosso modo lo podríamos dividir en causas femeninas y causas masculinas. En general, en la mujer podríamos decir que principalmente es el factor tuboperitoneal, que aquí incluye dos
grupos muy grandes, que es enfermedad pélvica inflamatoria, una infección, una bacteria que llega, invade y afecta de manera directa a las trompas, impidiendo después que pase un espermatozoide, llegándolas incluso a ocluir. El otro causa frecuente en México del factor tuboperitoneal es la endometriosis, es decir, la capa interna de la matriz sale de ese lugar, que es ahí donde debe de vivir, y se implanta en los lugares que por anatomía son más cercanos, intestino, la vejiga, en la misma trompa, muchas veces ocluyéndola y bajando la calidad de los óvulos. Otra problemática que tenemos, obviamente, es la anovulación. Pacientes que no están reglando regularmente, obviamente no están ovulando y tienen que ser sometidas a un tratamiento de estimulación ovárica para que puedan embarazarse. En el caso de los varones, cada vez vemos que hay más disminución de la cuenta de los espermatozoides, de la movilidad de los espermatozoides, incluso de la calidad de los espermas en la morfología. Y eso está muy enfocado a muchos de los contaminantes ambientales que tenemos en alimentación, que mucho de la carne se ponen anabólicos a una vaca, a un toro, que te lo vas a comer, a los pollos, ¿no? Que también les ponen hormonas, que también les ponen antibióticos. Obviamente esas hormonas que uno consume, en el caso del varón, también van a afectar la calidad y la cantidad de los espermas. Hay estudios de hace 50 años que se demostraba que la cuenta de espermatozoides a esa fecha, ahora, ha disminuido en más de un 50%. Y obviamente eso también está en relación a los factores que tenemos, por mencionarte uno, en este caso la alimentación, el ejercicio, el uso de drogas, el fumar, la contaminación que tenemos en las esquinas, midiendo, si pudiéramos medir el nivel de plomo y de mercurio que hay en cada semáforo, en el aire el que estamos ingiriendo, obviamente esto hace que nuestro sistema inmune baje y obviamente tengamos más problemas de fertilidad. Y otra causa que es muy frecuente hoy en día, desgraciadamente las mujeres tenemos un reloj biológico y esto nos va condicionando a que la edad ideal o el pico donde se embarazan más las mujeres es entre los 24 y 28 años. Lo ideal es que se embarace antes de los 35. De los 35 hacia arriba, ¿qué pasa? Todavía hay buenos resultados de fertilidad, sin embargo, también empiezan a aumentar problemas de alteraciones, como podrían ser las aneuploidías o trisomías, como síndrome de Down, ¿sí? Por la no separación de los óvulos al ser óvulos viejos. Entonces, obviamente, el tratar. ¿Qué pasa hoy en día? Pues muchas mujeres se esperan a tener una vida profesional establecida, ¿sí? Una licenciatura, una maestría, un doctorado, y se va postergando, ¿no? O a tener una condición económica en donde les permita, no sé, tener su proyecto primero como pareja, tener una casa, tener un empleo, tener todo montado, y cuando menos esperan, pues ya son unos 38, 40 años. ¿Y qué trae consigo? Óvulos de menor calidad, tasas de embarazo mucho más bajas, y obviamente un incremento en alteración de malformaciones que pueden aparecer en los bebés. Pues estas son algunas de las enfermedades entonces más frecuentes en infertilidad o esterilidad. ¿Es lo mismo, doctora? Podríamos enfocarlo de dos formas. El término de esterilidad viene mucho del castellano y de infertilidad lo traducimos mucho del inglés. Básicamente, esterilidad es cuando una pareja no puede tener bebés después de haber tenido un año de relaciones sexuales frecuentes, y como frecuentes vamos a decir que la condición ideal para ser papás es de 2 a 3 veces por semana. Y la infertilidad, pues... Con cuidados... Sin cuidados, sin ningún método de planificación. Sin ningún método de planificación, así es. Correcto. Después de que pasamos ese año, ya se considera que hay problemas, pero no podemos decir que una persona es estéril hasta que no realmente hacemos estudios y vemos qué es lo que está pasando, ¿no? Pero generalmente después del primer año se empiezan a hacer estudios. Y la infertilidad es una traducción que viene un poquito más del inglés, pero básicamente es lo mismo. El periodo de espera de un año con relaciones sexuales frecuentes, sin un método de protección anticonceptiva, y en el lapso de este tiempo no se tiene un embarazo. Y aquí más bien sería lo que se divide como primaria y secundaria. La primaria es cuando nunca se ha tenido un embarazo, así haya sido un aborto o una gestación ectópica que se queda en la trompa y no llega y se alcanza a implantar a su sitio, o cuando se ha tenido un bebé a término, pero que posteriormente no se pueden volver a embarazar. No, más bien yo aquí haría la diferencia entre infertilidad primaria y secundaria, o esterilidad primaria y secundaria. Primaria en aquellos que nunca han logrado tener un bebé después de un año sin protección, y secundaria cuando se ha tenido, aunque sea un aborto,
aunque sea un embarazo ectópico o, en el mejor de los casos, un bebé recién nacido a término, sano y en casa. ¿Y el tratamiento, doctora? ¿Es forzoso hacer en pareja o de forma individual? ¿Cómo se maneja esto? Realmente el tratamiento debe ser en pareja. Los bebés se hacen entre dos. Entonces, básicamente, el 30-35% como causa única es responsable el varón. Por lo tanto, siempre es indispensable en la primera consulta tener una visita de ambos para hacer una historia clínica completa con el interrogatorio adecuado hacia ambos, incluso una exploración clínica tanto a la mujer como al varón. Una exploración clínica completa de órganos genitales, de ver ultrasonido en el caso de la mujer, todo lo que se necesite hacer en ese momento. Posteriormente se les toman estudios que nosotros llamamos estudios básicos o estudios de protocolo de infertilidad, que se les piden desde la primera visita. Por lo tanto, cuando ellos vuelven con los estudios, estamos hablando de un mes, máximo mes y medio, porque en el caso de la mujer hay que hacer ciertos estudios en el día del ciclo menstrual y que eso nos va a alargar o acortar la manera en que los estudiamos, ¿no? Pero generalmente después de la primera visita estamos en condiciones de poder establecer un diagnóstico y un plan de tratamiento. ¿Y en condiciones también de ofrecer que todas las técnicas actuales, doctora? Así es. ¿Hay alguna, por ejemplo, alguna innovación dentro de lo que es la reproducción asistida? Muchas. Te puedo hablar, por ejemplo, en lo que es fertilización asistida, diagnóstico genético propiciatorio, que ya tiene mucho tiempo de estar en uso, pero que en Guadalajara lo estamos haciendo con un poco más de frecuencia. ¿Es en qué consiste, doctora? Es lo que te mencionaba, que se le quita una célula al embrión en día 3, y antes de transferir ese embrión, se le hace a ese embrión un FISH, es un cariotipo rápido por medio de inmunofluorescencia, y estudiamos los genes que más frecuentes nos causan falta de embarazo o pérdidas frecuentes. Trisomía 21, 16, la 18. Podemos evaluar también si es varón, si es mujer, para aquellas enfermedades que van ligadas, por ejemplo, en el caso de hemofilia o de fibrosis quística, ¿no? También ahí lo podemos aplicar. Otro tipo de cosas completamente computarizadas, como lo que se llama IMSI, que es un programa de computadora que te va a seleccionar, imagínate que pasan los espermas nadando a través de una piscina, y va separando por la morfología perfecta a los que son mejores. Ese se separa y ese es el esperma que se selecciona para microinyectar cuando hay pocos espermas o los espermas son que no se mueven muy bien o tienen alteraciones en su forma. Entonces se llama INSI, es otra de las cosas que ya se están utilizando en Guadalajara. Tenemos también otro sistema nuevo que se llama hatching asistido, que es cuando se le hacen perforaciones al embrión antes de transferirlo, que esas perforaciones se pueden hacer mediante medios, una perforación química o una perforación mediante láser, que en teoría esto va a facilitar que el embrión se adhiera. Y bueno, con la tendencia también de técnicas o protocolos de estimulación diferentes dependiendo de la edad, del tiempo de infertilidad que tiene la mujer y del tipo de problema, ¿no? Hay personas que van a hacer muy sencillo su tratamiento solamente con dar un inductor de la ovulación, sin nada más que seguimiento y coito programado. Hay quien que obviamente va a requerir inseminaciones intrauterinas de espermas, hay quien que va a requerir inseminaciones pero de embriones, y bueno, en los casos ya más severos, hacer un diagnóstico genético trans preimplantacional para tener la certeza que ese embrión es sano. Y bueno, también tenemos la donación de gametos, donación de óvulos, donación de espermas, claro. Cuentan entonces con su banco. Oiga, doctora, con respecto a lo que es la selección pues de los espermas y que se ven en la piscina y ustedes hacen este estudio, ¿también se puede valorar, por ejemplo, el que el paciente pueda ser predispuesto a hipertensión, a diabetes, a problemas cardiovasculares y cuestiones de este tipo? ¿Ya llegaron a ese punto? Se supone que la medicina va a llegar seguramente a esos puntos, ¿no? Pero ¿en qué va? Dentro de lo que es la reproducción asistida, nosotros podemos seleccionar y podemos tener embriones que al menos van a ser sanos para cierto tipo de cariotipos, pero ya hablando de predisposición genética a enfermedades, pues te puedo decir que hay unos paneles de genética que se aplican y que hay aquí en Guadalajara, pero más con el tema de saber si en tu familia hay alguien, por ejemplo, que padezca Alzheimer, nosotros te podemos hacer ese test y saber si tú tienes esa predisposición para desarrollarlo, pero ya tú, como persona, ya naciste y ya se te puede tomar una prueba, pero previamente, bueno, ya estamos hablando de manipulación genética, de
otro tipo de cosas que todavía no se realizan en México. Entonces, ¿se puede tamizar lo que viene siendo el Alzheimer? Claro, hay pruebas de genética que te pueden decir quién tiene un alto riesgo de desarrollar la enfermedad. Qué interesante, pues todo esto en Sergen, en este centro especializado en reproducción y genética, en donde la doctora Norma Patricia Ramos, pues no, es la directora de este centro de especialidad en reproducción y genética, ubicado en la Torre Especialidades Ángeles del Carmen. Doctora, tienen ustedes aquí su página, es www.sergen.com, Sí, ¿verdad? así es. Y el teléfono que enseguida vamos a ver para que si usted nos está viendo desde cualquier punto de la República Mexicana y quisiera la opinión de la doctora Norma Patricia Ramos en relación a lo que es la biología de la reproducción, bueno, pues se ponga en contacto al 0133 en la ciudad de Guadalajara, 3648 6266. 3648 6266. Doctora Norma Patricia Ramos. Y bueno, seguramente vía telefónica le podrá despejar de alguna inquietud, alguna duda, o bien que Claro. venga, ¿no? Que visiten Guadalajara. Claro, con mucho gusto estamos a sus órdenes ahí en el centro, en lo que les podamos ayudar. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, gracias a ti. Doctora Norma Patricia Ramos. Bien. Bueno, enseguida vamos a